Gloria a Jesús. Vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 2. Dios te bendiga, maestra. Dios te bendiga, alumna. Alabado sea el Señor. La lectura de la clase de hoy es una lectura que ya hemos oído muchas veces, ¿verdad, iglesia? Amén. Todos conocemos el capítulo 2 de Hechos, que nos habla acerca de qué. ¿De qué nos habla? El capítulo 2 de Hechos, que hemos leído tantas veces. ¿De qué nos habla? Espíritu Santo. De la venida del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. El cumplimiento de la promesa, de la profecía que está en el libro de Joel. El título de la clase: los judíos y su entrada a la gracia de Jesucristo. Un hecho innegable es que los judíos, Israel, es el pueblo de Dios, ¿verdad? Es el pueblo de la promesa, una promesa que Dios le hizo a Abraham, una promesa que se cumplió en Jesucristo. Jesucristo es la simiente que Dios le dijo a Abraham: de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa simiente es Jesucristo. Amén. Y con Jesucristo termina la dispensación de la gracia y de la ley, y comienza la dispensación de la gracia. ¿Cómo dijimos que era el tema de este trimestre? La frontera entre la ley y la gracia. No escucho. La frontera entre la ley y la La gracia. frontera entre la ley y la gracia, ¿verdad? Y dijimos que la frontera era una línea imaginaria entre dos países. Pues esa línea imaginaria entre la ley y la gracia, esa raya, esa frontera, esa línea divisoria a través de la que hay que pasar para alcanzar salvación, es Jesucristo. Así que hoy se contesta nuestra pregunta: ¿cuál es la línea divisoria, la frontera entre la ley y la gracia? Es Cristo. Cristo es el portal entre el viejo pacto y el nuevo pacto. ¿Y qué es un portal? ¿Qué es un portal? Liz, tú sabes cómo se lo estás diciendo a Keila. ¿Qué es un portal? ¿Vas a adivinar? Un portal. Una entrada, ¿verdad? Una puerta. Y cuando Jesucristo se estuvo presentando a sí mismo, en el libro de Juan nos habla que él les decía a sus discípulos esos 7 yo soy, para que lo conocieran y para que supieran de dónde él había venido y lo que él podía hacer. Les decía: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Y el tercer yo soy fue: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Esa puerta, que es Jesucristo, se abrió el día de Pentecostés para dar acceso a la salvación, y los judíos fueron los primeros en entrar por esa puerta. Así que cuando vamos a hablar de la iglesia primitiva en el día de hoy, vamos a hablar de la iglesia judía, porque los que componían la iglesia, la primera iglesia, ¿quiénes fueron? Los judíos que estaban allí en Jerusalén. Gloria a Jesús, ellos fueron los primeros en entrar por ella. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Punto y coma. Al judío primeramente y también al griego. Así que el orden bíblico que vemos es que primero es el mensaje para los judíos y después para los gentiles. Y ese fue el orden de las misiones, tanto de Jesucristo en su predicación, de los apóstoles, como todos los demás hermanos que fueron a evangelizar el mundo. Primero llegaban a las sinagogas de los judíos, primero les hablaban a los judíos y después a los gentiles. Ellos eran los primeros porque ellos eran los recipientes de la promesa de Abraham. ¿Por qué el día de Pentecostés? Esto lo hemos estudiado muchas veces, así que vamos a repasar por qué esa puerta, ese portal se abrió ese día. Porque para Dios no hay coincidencia, la palabra coincidencia. Así que vamos a repasar los hechos. La muerte y la resurrección de Jesucristo habían consumado, cumplido y satisfecho todas las demandas de la ley y todas las demandas del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Antes de esto, antes de morir y resucitar Jesús,
le presentó al mundo, le acercó el reino de los cielos. Cuando le digo el reino de los cielos, se ha acercado, le presentó el plan de salvación, le habló de las promesas de Dios, pero él sabía que faltaba algo, que él tenía que hacer algo para ir al Padre. Gloria al Señor. Y entonces, cuando él fuera al Padre, entonces viniera el Consolador. Antes de subir al cielo, le dice a sus discípulos que fueran a Jerusalén y le esperaran allí, ¿verdad? Y allí se reunieron en casa de Pedro, en el aposento alto, 120 hermanos. Y dice la palabra que perseveraban unánimes en oración. Y esta unidad no era una unidad espiritual solamente, era una unidad práctica. ¿Por qué? Porque ellos compartían la oración, ellos estaban unidos en su fe, pero ellos también compartían su vida. Gloria al Señor. Y establecieron unos lazos que fueron los que definieron la conexión que distinguiría a la iglesia judía. La iglesia judía, no voy a decir iglesia primitiva, porque hoy hemos hecho constar que los primeros creyentes eran judíos, así que la primera iglesia fue judía. ¿Qué había sucedido? Habían pasado 51 días desde la muerte de Cristo. Cristo murió en la Pascua. Resucitó al tercer día. Después de eso, él se presentó durante 40 días a sus discípulos, así lo consta la Biblia. O sea que sus discípulos lo habían visto 40 días después. Gloria al Señor. Un día, él fue levantado al cielo, y allí los varones le dijeron a los discípulos que estaban allí reunidos: este Jesús al que habéis visto, lo veréis volver otra vez, venir en las nubes. Después de eso se fueron a Jerusalén y allí estaban esperando. O sea, que ellos habían visto a Jesús hace aproximadamente 10 a 11 días. Ellos tuvieron cierto contacto con el Señor, pero el resto de la población, inclusive aquellos que creyeron, pero que no estaban entre los 120, porque a Jesucristo lo seguían miles de personas. Él le predicaba a multitudes. Muchos creyeron, muchos se hicieron sus discípulos, pero cuando llegó el momento de su resurrección o ascensión, de su ascensión al cielo, solamente se reunieron allí 120 personas. ¿Dónde estaban los demás? Los demás habían muerto a su vida, los que habían creído y los que no habían creído. Y hacía 51 días que no se oía hablar de Jesucristo en Jerusalén. Usted lo puede imaginar, ¿verdad? Pero sí. Llegó la Pascua, mataron a este hombre que era profeta, que era maestro. Los discípulos dijeron que resucitó, pero es mentira, porque eso fue una historia que ellos contaron, porque hay evidencia de que los soldados romanos dijeron que los discípulos se habían robado el cuerpo. O sea que para la mayoría de los pobladores de Jerusalén, la muerte de Jesucristo era una noticia vieja, aguas pasadas que no mueven un molino. Su muerte ya nadie se acordaba, y su resurrección entonces era un cuento, era una anécdota, se convirtió en una leyenda. Se convirtió en una leyenda, porque unos decían que resucitó y otros decían que se robaron su cuerpo, ¿verdad? Así que usted sabe cómo son las noticias. Hoy hay un escándalo y sale en primera plana y salen en todos los programas de noticias de la televisión, y mañana ¿qué pasa? La gente se olvida, la gente vuelve a su rutina, ¿verdad? Y nadie se acuerda de aquel político que hizo este escándalo, y mañana votan por él porque se les olvidó. Y así son las noticias. Así que yo imagino que 51 días después de la muerte de Cristo, ya muchos ni se acordaban de lo que había sucedido. O sea que fue un capítulo más en la historia de Israel que había pasado. Y ellos pensaron que sí, que eso allí había terminado. Un profeta más que había muerto. Los judíos se distinguían por matar a sus profetas, dice la Escritura. Y hace 3 años antes, o poco menos, habían matado a Juan el Bautista, ¿sí o no? Pues, y ahora mataron a Jesús de Nazaret, otro profeta que moría. Nada trascendental. Ellos seguían caminando. El que estaba trabajando siga trabajando, el que estaba sembrando en la siembra, el que estaba en lo suyo, gloria a Jesús. Y parecía que eso no quedó en nada, que Dios no hizo nada, como pasa muchas veces, que creemos que ahí quedó y que Dios se olvidó
que Jesucristo hizo muchas promesas, que Jesucristo habló de muchas cosas maravillas de Dios, pero en nada quedó porque lo mataron. Y de repente, ¡pum!, un estruendo. Cuando todo el mundo pensaba que ya todo había terminado, ¿qué pasó? Un estruendo, algo sobrenatural, un ruido que conmovió la casa donde estaban reunidos, que conmovió la ciudad, que conmovió los corazones de los que estaban allí y los corazones de los que se acercaron. Un ruido que Dios provocó para atraer a la multitud. Gloria al Señor. Santo eres mi Dios. Y se sorprendieron aquellos que llegaron y encontraron a aquellos hombres, dice el versículo 4 del capítulo Dios del capítulo 2, que fueron todos llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu no estaba en el estruendo fue para hacerlo notorio, gloria a Jesús. Pero se les aparecieron unas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de sus cabezas, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Y la multitud que se acercó, este fue el espectáculo que presenció. 120 creyentes hablando en otras lenguas. Y dice que parecía que estaban borrachos, porque estaban danzando en el Espíritu, llenos, gozosos, ebrios del Espíritu. Gloria a Jesús. Y pregunto otra vez, ¿por qué el día de Pentecostés? Dice el versículo 5, y este es el que más me gustó. Moraban entonces es un adverbio de tiempo. Es un adverbio demostrativo de tiempo, para el que le guste la gramática. ¿Qué quiere decir? Que me enseña en qué tiempo sucedió lo que sucedió. Y dice entonces ¿cuándo? Moraban entonces, en el año 33, no, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. ¿Por qué moraban estos judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo? Entonces en Jerusalén, contéstale usted lo que yo tomo agua. ¿Por qué entonces? ¿Qué hacían en Jerusalén? Habían vuelto de otros países para celebrar la Pascua. Exactamente. Entonces nos está hablando del momento. ¿Por qué el día de Pentecostés? Porque en ese momento habían venido estos judíos piadosos de todas las naciones del mundo a Jerusalén a celebrar la Pascua, porque así lo ordenaba la ley. Las tres fiestas grandes principales del pueblo judío, ¿cuáles eran? Hoy es día de repaso y ya van dos que han contestado. Gloria a Jesús. Así que si voy a dar este examen hoy, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua y Pentecostés. Claro que sí, estamos en Pentecostés. La Pascua cuando murió Cristo, o sea que no iban a regresar a sus países, se quedaban entonces los que vivían lejos, ¿verdad? Los que vivían cerca, a lo mejor se iban. Se quedaron a celebrar la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés también se conoce como la fiesta de la semana, porque se celebra 7 semanas y un día después de la Pascua. 51 días después, y había llegado ese día. Y por eso era que estaban todos esos varones piadosos de todas las naciones del cielo, bajo el cielo, y eran judíos. El énfasis que le da el escritor del libro de los Hechos, que suponemos que es Lucas, a que estos varones eran judíos, primeramente. Segundo, eran piadosos. ¿Y qué quiere decir piadoso? Piadoso significa misericordioso, inclinado al bien, reverente, que habla cuidadosamente, en cuanto a la ley, obedientes a sus preceptos. O sea que en ese momento había en Jerusalén judíos piadosos. Y yo preguntaba, pero ¿y el resto de los judíos qué? Los que no venían de todas las naciones bajo el cielo. ¿Había en Jerusalén judíos piadosos también? ¿Usted qué cree? ¿O era solamente estos que venían de todas las naciones bajo el cielo? ¿Había en Jerusalén judíos piadosos? Y había impíos también.
Había piadosos y había impíos también, gloria a Jesús. Pero se le está dando énfasis a esto que venía de afuera, porque fue el momento que Dios estableció, que había establecido desde el principio, mi hermano. Porque cuando Dios estableció la Pascua, en quien estaba pensando era en Jesucristo. No fue que se aprovechó para hacer el sacrificio de Cristo el día de la Pascua, es que la Pascua se instituyó por Cristo. Y el día de Pentecostés se instituyó por la promesa, porque era la fiesta de las primicias, de la primera cosecha. Y el día de Pentecostés se dio la primera cosecha. Es que Dios les estuvo hablando todo el tiempo, a través de las fiestas, a través de los ritos que ellos hacían, pero no entendían, porque nunca dispusieron su corazón para creer y para entender. Dios todo el tiempo les estuvo hablando de lo que iba a acontecer. La Pascua, allí estaba el Cordero Pascual, allí estaba el sacrificio perfecto. La Pascua se instituyó por causa de Cristo. Y el día de Pentecostés se instituyó por causa de la promesa. Gloria al nombre de Jesús. Estos varones, gloria a Jesús, aleluya, vinieron porque Dios tenía reservado ese día para esa primera gran cosecha de almas. Los primeros frutos de la obra realizada por Jesucristo en la cruz. Siglos habían pasado porque Dios esperaba el momento determinado por Él perfecto. Gloria a Jesús. El momento que Él había establecido en su plan perfecto. Y era este día. Entonces era que tenía que suceder. Entonces cuando estaban en Jerusalén, todos esos judíos piadosos de todas partes del mundo, ¿para qué? Para que escucharan el mensaje, para que fueran testigos del derramamiento del Espíritu Santo, para que fueran salvos y para que llevaran ese plan de salvación a los países de donde habían venido. Miren qué estrategia tan terrible. Gloria a Jesús. Estos judíos piadosos estaban allí porque su piedad, como bien dijo Miguel, les llevó a celebrar las fiestas establecidas en la ley. Ahora, los piadosos estaban entre la multitud. Los que no estaban entre la multitud, me imagino que serían los indiferentes, porque tiene que haber gente diferente. Hay gente que escuchó el estruendo y salió corriendo. Hay gente que escucha un estruendo y ¿qué hace? Eso no es nada. Hay gente que es indiferente a todo, ¿verdad? Y nada le importa. Y este estruendo no fue un ruido como de un trueno cualquiera. Fue un estruendo producido por Dios, algo sobrenatural. Y yo me imagino que junto con el estruendo yo trabajo con los corazones de aquellos que lo escucharon. Por eso es que me parece que estos judíos piadosos vinieron hasta el lugar donde estaban los discípulos porque el Espíritu los trajo. Porque si eran piadosos habían venido para adorar. Y si eran piadosos era porque tenían un corazón dispuesto. Gloria a Jesús. Los que moraban en Jerusalén tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo. Quizá estos no. Pero en su mayoría no le recibieron y procuraron su muerte. No creyeron a la palabra, no creyeron a los milagros, no creyeron a los testimonios, no creyeron a lo que sucedió en el monte de la calavera 51 días atrás. Porque cuando Cristo murió, el sol se oscureció. Dice la palabra que la tierra tembló, que las rocas se partieron, que se abrieron los sepulcros, que los santos salieron de los sepulcros y fueron a visitar a sus familiares. Que el velo del templo se rasgó en dos, dando acceso a los hombres a la presencia de Dios. No creyeron en Jesús, no creyeron en los milagros y tampoco habían creído en lo que había sucedido ese día. Y el escritor no menciona aquí a los que no creyeron. Se enfoca en los piadosos, en los que tenían el corazón dispuesto para creer, porque ellos eran los que iban a recibir el mensaje que se iba a predicar allí y la promesa del Espíritu Santo. Gloria al Señor, alaba al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Menciona a los piadosos, a los del corazón dispuesto. Para ellos era el llamado especial. Yo entiendo que fue un llamado especial, porque cuando escucharon el estruendo se juntó una multitud y estaban atónitos y maravillados porque oían el mensaje de las grandezas de Dios en su propia lengua. Por eso entiendo que era un llamado especial,
Porque de un lado estaban los que quizás no habían conocido a Jesús y hablaban otras lenguas, y de este lado estaban los que habían caminado con Jesús y Dios los preparó dándole nuevas lenguas, son las que hablamos nosotros, idiomas, quiero decir, hermano. Los que estaban en el aposento alto, el Espíritu le dio los idiomas para que le dieran el mensaje de salvación a los que venían de lejos y lo recibieran en su propio idioma. Miren cómo Dios se acordó de ellos, para que entendieran que Dios estaba en el asunto y que Dios los quería salvar a ellos. Por eso les habló en su propio idioma. Y eso es grande, cómo se juntaron esos dos grupos, los que no conocían y necesitaban, los que conocían, y el Espíritu le dio la palabra para hablarle a los que estaban dispuestos a escuchar. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice la palabra, Pedro, cuando empieza a hablar, le dice: porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Cuál era la hora tercera del día? Si alguien sabe. La hora tercera del día. La hora primera del día judío, ¿cuál es? Las 6 de la mañana. Es la primera hora para los judíos. El día comienza a las 6. Pues por matemática, ¿quién dijo las 9? Ah, pues, chocolatito para ti. Las 9 de la mañana. Gloria al Señor. Eran las 9 de la mañana. ¿Y por qué las 9 de la mañana? Para Dios no hay casualidades. Nosotros no sabemos la hora exacta del sacrificio de la mañana, pero los historiadores, porque no hay un relato bíblico que hable de él, sabemos que el sacrificio de la tarde era a las 3 de la tarde, a la hora que murió Cristo. El sacrificio de la mañana, dicen los historiadores, que era a la hora tercera del día. ¿Qué nos está diciendo? Que fue a las 9 de la mañana. Que estos hombres piadosos, yo me imagino que estaban en el templo, porque a la hora del sacrificio los judíos iban al templo mientras los sacerdotes hacían el sacrificio continuo, que hacían uno en la mañana y uno en la tarde. Ellos hacían oraciones. Esa era la hora de la oración, esa era la hora de los cánticos, era la hora de prender el incienso, era la hora de prender el menor. Y lo dice Flavio Josefo, el historiador, Filón de Alejandría y el Mishnah. El Mishnah es un compendio de las enseñanzas del Torah. Así que aunque no está aquí específicamente expuesto que la hora de la oración, la hora del sacrificio de la mañana era las 9, tenemos evidencia histórica que dice que sí, que eran las 9. Y yo me imagino que esos Dios piadosos estaban en el templo. Ellos hacían a la hora tercera y a la hora novena, hacían esas oraciones. Le decían la plegaria de las 18 bendiciones. Y me llamó la atención porque ellos oraban. ¿Saben por qué ellos oraban? Número 1, ellos oraban por 4 cosas en una oración que se llama el Amidah. Número 1, la redención de Israel. Número 2, el perdón de pecados. Número 3, la llegada del Mesías. Y número 4, la resurrección de los muertos. Así que mientras estos hermanos estaban aquí orando en el aposento alto, había otro por lo que Jesucristo le dijo que iba a acontecer. Había otros que estaban en el templo orando por lo que anhelaban que aconteciera, pero que no sabían que iba a acontecer. Y estos que estaban allí orando tenían el corazón preparado. Por eso yo me imagino que cuando escucharon el estruendo, salieron corriendo. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y si me dejas a mí imaginarme, yo me imagino más. Yo me imagino que fue el mismo espíritu que lo movió, que no se hubieran quedado allí orando o se hubieran ido para otro sitio, no, que fue el mismo espíritu el que los llevó a este lugar, porque allí no se juntó toda la población de Jerusalén, se juntó una multitud, no nos dice el número, pero allí no cabía en aquel lugar toda la población de Jerusalén. Dios escoge el momento para unir a los que oraban en el templo y a los que estaban en el aposento alto. Gloria al Señor. Dios escogió el momento en que estaban reunidos en Jerusalén y les habla en su propio idioma. Eso ya lo dije. Pero, hay un pero, de todas maneras.
aunque yo estoy diciendo que Dios los llamó y que el Espíritu los movió, cuando llegaron, estaban maravillados, pero también estaban confusos, porque no entendían. Y decían, ¿cómo es posible que nosotros, que venimos de tantas naciones, partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestro idioma, y empezaron a racionalizar, y hay un peligro en la racionalización, porque cuando racionalizaron, ¿qué vieron? Que eran Galileo, iba a decir Nazareno, no, que eran Galileo, de Galilea de los gentiles, y los galileos pues tenían la fama de no ser gente educada, además de ser mezclados, gloria al Señor, pues no eran gente erudita. Y ellos, al pensar, en vez de dejarse llevar por el Espíritu, ¿verdad? Al pensar y a racionalizar, enseguida lo que vieron fue, es imposible que esto, que no tienen educación, que no tienen instrucción académica, estén hablando en nuestro idioma. Y eso los confundió todavía más. Gloria a Jesús. Si lo hubiesen hecho los eruditos y los sabios, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pues si lo hubieran hecho los sabios, ¿a quién se lo hubieran achacado? A su preparación académica, a su educación. Pero cuando lo hacen los galileos, ¿qué quiere decir? Que fue un milagro. Y Dios lo hace así. Dios lo hace de manera sobrenatural para que la gloria sea de Él. Porque si hubieran sido los estudiosos, pues hubieran dicho sí, porque estudiaron, nos están hablando en nuestro idioma. Pero tenían que entender la presencia de Dios en esa situación. Gloria a Jesús. Aleluya. Para que supieran que lo que estaba aconteciendo allí era obra del Espíritu Santo, para abrir la puerta de la gracia a los judíos de toda la tierra. Aquí hay un dato interesante. Si hay una puerta, tiene que haber una llave para abrirla, ¿verdad? Y ustedes saben que en un momento dado Jesucristo le dijo a Pedro, tu nombre es Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y esta porción bíblica se ha malinterpretado muchas veces. Nosotros entendemos que sí hay una llave, que sí, Pedro usó la llave y que la utilizó aquí. Que aquí quien se levantó entre los 11, porque dice que se levantó junto con los otros 11. Se levantó no solo Pedro, se levantaron los 12 discípulos, pero entre ellos Pedro habló y Pedro usó la llave que el maestro le dio para abrir la puerta del reino de los cielos. Esto no convierte a Pedro en la figura suprema del Evangelio ni en la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia sigue siendo Jesucristo, ni le da supremacía sobre los demás apóstoles. De hecho, claramente se dice que se puso en pie por los 11 y después de ese día siguió siendo uno de los 12. O sea, él no se convirtió en cabeza de la iglesia. Y Pedro comienza en la porción que leyó y no la vamos a repetir porque ya Lelian la leyó, pero Pedro comienza dirigiéndose primeramente a los judíos, como dijimos, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén después. Esto os sea notorio. Cuando dice esto os sea notorio, ¿de qué está hablando? De lo que acababa de suceder. Fíjense, esto sea notorio, es decir, fíjense en lo que acaba de suceder. ¿Lo vieron? Pues ahora oigan mis palabras, porque faltaba el mensaje que iba a cambiar la historia de la humanidad. El mensaje de la invitación. El versículo 22 otra vez se dirige a los israelitas. Aquí que me lea el versículo 22 y 23 para mí, que mi garganta descanse un poquito, bien duro. 22 y 23. Los varones israelitas, oíd esta palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, por las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, desplegado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Gracias, mi hermano. ¿Qué palabra tú
viste o notaste que se repitió mucho en esa lectura, Elías? ¿Sentiste que estaba repitiendo una palabra muchas veces? ¿Cuál palabra? Fíjense cómo Pedro se aproxima, se acerca a ellos. ¿Qué le está diciendo? ¿Encontraron la palabra? Pues aquí nos amanecemos para que la encuentren, vamos. ¿Cuál es esa palabra que se repite, Lenny? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo vosotros? Chocolatito bacán. Vosotros. Vosotros. Yo clarito que te oiría diciendo vosotros, vosotros, vosotros y vosotros. O sea que cuando Pedro se levanta con autoridad. Y para que ellos supieran que la cuestión era con ellos. Esto es con ustedes. Yo lo que voy a hablar tiene que ver con ustedes. Y le dice, va a hablar de Jesucristo, pero dice, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros. Como sabéis, vosotros. A este prendiste y mataste y crucificaste. ¿Quién? Vosotros. Porque ahí está implícito. Lo prendiste, lo mataste y lo crucificaste. O sea, para que presten atención que yo voy a hablar, pero lo que voy a hablar tiene que ver con ustedes, porque a veces escuchamos el mensaje de la palabra y pensamos que es para otra persona que no está aquí, que están hablando de otra persona, pero para que no fueran a repartir el mensaje, Pedro dice, esto es para vosotros, esto tiene que ver con ustedes, lo que yo voy a ver aquí tiene que ver con ustedes. ¿Estaría Pedro tan envuelto en la unción del Espíritu que se le olvidó la gramática? Y estaba repitiendo lo que no tenía que repetir, no. Era necesario establecer la relación entre Jesús, Dios y ellos, para acercarlos a ellos al mensaje de Jesucristo. Lo hizo. Pedro los responsabilizó, los hizo testigos, cómplices y culpables de la muerte de Cristo. Lo que